¿Nos aleja la computación cuántica de Dios o nos acerca a su sabiduría? ¿Por qué nos asombramos tanto ante los avances de la ciencia y la tecnología cada vez que surge una innovación? Pareciera que olvidamos que la fuente de toda sabiduría es Dios. Él es el creador del universo, el autor del conocimiento y de la inteligencia. Sin embargo, en un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, muchos ven estos desarrollos como un alejamiento de Dios y no una manifestación de su poder. Hoy hablaremos sobre la ciencia, la tecnología, la computación cuántica y la inteligencia artificial. ¿Cómo encajan estas maravillas del conocimiento humano en el plan de Dios para la salvación de la humanidad? Podemos ver en estos avances del hombre o de la humanidad cómo Dios nos está guiando. Quédate conmigo y ya te explicaré por qué. Desde la creación, Dios ha dotado al hombre de inteligencia y creatividad. Y en el huerto del Edén, Adán tenía esa capacidad de nombrar no solamente a los animales por sus nombres, sino de gerenciar la creación. Tras la caída, aunque el pecado corrompió la naturaleza humana, la chispa del conocimiento nunca se apagó. Un ejemplo claro de cómo Dios usa el conocimiento de la humanidad es la historia de José en Egipto. Este joven no solo tenía sabiduría de Dios, sino también conocimientos en matemáticas y administración. Y gracias a su capacidad de interpretar los sueños de Faraón y su estrategia para almacenar alimentos, Egipto pudo evitar una hambruna devastadora. En el libro de Génesis, en el capítulo 41, nos habla de esa situación. Pero José no fue producto del azar, sino de la sabiduría que solo proviene del Creador. Así como Dios usó a José para preservar a su pueblo y las naciones de su alrededor, hoy sigue guiando el avance tecnológico para el bien de la humanidad, cuando éste se usa con propósito y bajo su dirección. Dice la famosa escritora Helena Harmon de White en uno de sus libros titulado Patriarcas y Profetas, página 536, lo siguiente. Escuchen. La obra de la educación y de la redención son una. En la educación, como en la redención, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 3:11. Es el propósito de la verdadera educación, como el de la verdadera religión, restaurar la imagen de Dios en el alma. Una cita bellísima. Dios ha permitido que la humanidad avance en conocimiento, pero siempre con el propósito de restaurar su imagen en nosotros y conducirnos a Él. ¿Qué es la computación cuántica y por qué cambiará el mundo muy pronto? Pero realmente la computación cuántica es un nuevo paradigma en el mundo de la información que utiliza las propiedades de la mecánica cuántica para procesar información de manera exponencialmente más rápida que las computadoras tradicionales. A diferencia de los bits convencionales que usan nuestras computadoras actuales, que pueden ser de 0 a 1, eso ustedes lo conocen ya, los qubits pueden ser o existir en múltiples estados simultáneamente, hablando en la forma cuántica o lo que es la computadora cuántica, permitiendo la resolución de problemas complejos en segundos en lugar de años que tomábamos nosotros. Este avance revolucionará áreas como la medicina, la seguridad cibernética, la inteligencia artificial, transformando realmente la forma en que resolvemos los desafíos globales. Microsoft ha desarrollado la primera computadora cuántica topológica, un proyecto que ha creado grandes expectativas de revolucionar la computación y la resolución de problemas complejos en múltiples industrias. La ciencia ha sido un instrumento para aliviar el sufrimiento y mejorar la vida. La medicina, la biotécnica, la biotecnología y la inteligencia artificial han permitido avances impresionantes en la salud y en la forma en que nos comunicamos. La computación cuántica nos muestra el potencial de la mente humana
que Dios mismo diseñó. Sin embargo, muchos han usado estos avances para alejarse de Dios, confiando en el conocimiento humano en lugar de reconocer al dador de la inteligencia. La tecnología en sí misma no es mala. Lo que la hace buena o mala es el uso que le damos. Cuando se utiliza para pervertir los valores, esclavizar a las personas o alejarlas de Dios, entonces se convierte en un verdadero problema. Pero cuando se utiliza para el bien de todos, para aliviar el sufrimiento y para expandir el Evangelio, se convierte en una herramienta poderosa en las manos de Dios. Y es que cuando los hombres exaltan la sabiduría humana y dejan de confiar en Dios, se colocan en terreno peligroso. Pero, ¿qué papel juega Cristo en todo esto de la computación cuántica? Déjenme decirle que Jesús es el centro de toda verdad. La tecnología no es buena ni mala en sí misma, sino que depende de cómo la usemos. Cristo nos enseñó a usar los recursos con amor y propósito. Hoy más que nunca, la tecnología puede ser un instrumento para compartir el Evangelio en el mundo. Así como Gutenberg, recuerdan, revolucionó la evangelización con la imprenta en Alemania primeramente. Hoy nosotros podemos llevar la salvación a millones de personas con un clic. Imagínense qué no será esto con la computación o la computadora cuántica. Podemos preguntarnos, ¿debe un creyente temer a la ciencia? Muchos creyentes ven con temor el avance de la ciencia y es natural, como si fuera algo ajeno a Dios o incluso contrario a la fe. Pero, ¿es esto cierto? Cuando Dios creó al hombre, no lo hizo para que viviera una existencia monótona o sin propósito. Al contrario, lo dotó de creatividad, inteligencia y la capacidad de descubrir y desarrollar. Desde el principio, el plan de Dios era que la humanidad avanzara, explorara y creara, siempre en colaboración con Dios. La ciencia no es enemiga de la fe, sino una herramienta para entender mejor la grandeza de la creación. En el Edén, Adán tenía la tarea de nombrar y cuidar la naturaleza. Esto nos muestra que desde el principio Dios nos llamó a estudiar y a desarrollar lo que Él hizo. El problema no es la ciencia, sino cómo se usa. Cuando el conocimiento humano se aleja de Dios, pierde su propósito y puede ser usado de manera dañina. Cuando se usa en armonía con la voluntad de Dios, la ciencia y la fe pueden caminar juntas. En futuros videos hablaremos de los grandes proyectos que Dios tiene para la humanidad y cómo incluso hoy podemos colaborar con Él en este gran propósito. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que la ciencia y la fe pueden ir de la mano? En el pasado, la predicación del Evangelio se limitaba a la iglesia, a pequeños grupos o a la distribución de literatura impresa. Hoy, con el uso de la inteligencia artificial, las redes sociales, los medios digitales, podemos hablar a las naciones en tiempo real. La Biblia nos insta a ser sabios administradores de los talentos y herramientas que Dios nos da. Dice Mateo 25, verso 14 hasta el 30. Ustedes pueden leerlo cuando tengan tiempo. ¿Por qué entonces rechazar la tecnología? ¿Cómo puede ser un puente para llevar el mensaje a quienes nunca pisarían un templo? Bueno, realmente les digo con humildad que este canal, que no ha alcanzado las 1000 personas o los 1000 suscriptores todavía, estamos cerca obviamente, mensualmente entran cerca de 5000 personas, casi 6000 a nuestro canal y pueden gastar 70, 80 horas de visualización, que es un logro espectacular, porque cuando íbamos a alcanzar nosotros cerca de 5000 personas cada mes que nos hablan de su necesidad de conocer a Dios y que les expliquemos problemas religiosos o espirituales que ellos desean saber. Volvemos a hacer la pregunta de que si la tecnología es mala o buena. Y la respuesta sería que no es mala ni buena, sino es cómo la usamos. ¿Estamos usando la tecnología para la gloria de Dios
o para nuestra vanidad, Dios nos ha dado conocimiento. Pero el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ese versículo que aprendimos desde niño, Proverbios 9:10. Hoy te hago un llamado, querido amigo. No ignores la oportunidad que Dios te da de ser parte de esta gran misión, de este gran proyecto. Usa los recursos que tienes para expandir el evangelio del reino a toda criatura, a toda persona que lo necesite. Comparte este mensaje, suscríbete a este canal y ayúdanos a llevar la luz de Cristo al mundo digital. La ciencia y la fe no son enemigas. Ambas provienen de la misma fuente, Dios. Es hora de unir el conocimiento con la verdad y proclamar que Cristo es el centro de todo. Todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. ¿Estás listo para usar lo que Dios ha puesto en tus manos para su gloria y su honra? Hasta la próxima y muchas bendiciones.